Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica y siguiendo también todas las noticias de última hora que nos llegan a la redacción de Negocios Televisión. En primer lugar, hablamos de Irán, que critica que el apoyo militar de Estados Unidos a Israel complica la situación del conflicto. Javi, cuéntanos. Sí, Marta, lo ha dicho el jefe de las Fuerzas Armadas del país, Mohammad Bagheri, ha afirmado hace unos instantes que el apoyo militar por parte de Estados Unidos, estos envíos de los portaaviones, también estas declaraciones en parte del presidente estadounidense Joe Biden en apoyo a Israel de estos últimos días, lo único que dan cuenta es de una situación que poco a poco se puede complicar en la zona de Oriente Medio. De nuevo, escalada diplomática desde el punto de vista dialéctico desde Teherán y con el foco puesto en Washington. Piden desde las Fuerzas Armadas de Irán acciones serias para poner fin ya a los bombardeos sobre la franja de Gaza, en referencia a los bombardeos que van llegando desde la zona del territorio de Israel, porque el extenso apoyo por parte de Washington, con entrega de armamento pesado, con entrega de municiones, pone sobre la mesa la complicidad que existe con, a juicio de Irán, los crímenes que están cometiendo las Fuerzas Armadas de Benjamin Netanyahu en este enclave palestino. Se complica la situación en Gaza, advierte Irán, y la crisis puede ir a más si Estados Unidos mantiene esa presión sobre el territorio. Y si nos alejamos de todo lo que ocurre en Israel, ya sabemos, Javi, también que hace aproximadamente una semana mirábamos hacia el mar Báltico ese gasoducto Balticconnector que había sufrido daños, que bueno, pues desde Estonia y desde Finlandia ya habían reiterado que muy probablemente iban a ser daños provocados por el hombre, por un ser humano. Ahora mismo Finlandia estaría descartando que el daño al Balticconnector lo haya causado una explosión. Sí, de hecho lo que está haciendo Finlandia es anunciar nuevas rondas de cooperación, en este caso con las autoridades de China, también con otros países sobre el terreno. Ha contactado con Rusia, ha contactado con China sobre la investigación a los problemas que se vieron hace apenas unos días en el oleoducto del mar Báltico, en el Balticconnector. Investigación policial abierta desde el pasado 10 de octubre y ahora alguna que otra conclusión sobre la mesa, entre esta la que comentábamos, que Finlandia descarta que los daños en el Balticconnector hayan podido ser causados por una explosión. Sí que dejan sobre la mesa que haya sido provocado por una causa externa. Se detecta un fallo en el cable de telecomunicaciones entre Finlandia y Estonia, investigaciones que en todo caso continúan, pero sobre la mesa algunas de estas conclusiones después de que se haya quedado sobre la mesa, como el pasado lunes un operador del sistema gasista estonio declarara que no se iba a descartar ninguna posible causa de la interrupción, incluido el sabotaje. De esta manera tan clara no descarta que no haya sido sabotaje Finlandia, pero sí que no ha sido provocado, dice al menos la autoridad policial finesa, por una explosión. La diferencia con respecto a lo que ocurrió con los Nord Stream. Aquí sí que estábamos hablando de una explosión, aquí hablamos de otro tipo de daño realizado al gasoducto, daño que nos dicen que no descartan que pueda ser producto de bueno, pues algo provocado por el ser humano. Javi, muchísimas gracias. Vuelvo a saludar a nuestros invitados de Todo es Geopolítica, Javier Gil, José Luis Orella, Diego Pitars. Estábamos hablando antes de irnos a publicidad de la cumbre que se va a celebrar mañana entre los líderes de países de Oriente Medio y de qué conclusiones se podían poner de manifiesto en esa cumbre. Quería preguntaros también a Javier y a Diego por lo que se puede esperar de entonces. Diego, empiezo contigo. Sábado, mañana, reunión de los líderes de Oriente Medio, estará Egipto, estarán también países árabes como Arabia Saudí, por ejemplo, que hemos hablado justo de él hace un ratito. ¿Qué se puede plantear en esa cumbre? Bueno, el planteamiento principal estará enfocado a la búsqueda de la paz, pero claro, esto es como cuando se pregunta a una Miss Universo, ¿tú qué quieres? La paz mundial, pues va por ahí la idea. Una cosa es lo que uno plantea y otra cosa la realidad. ¿Qué planteamiento van a tener? Bueno, pues yo creo que en cierta medida, ¿qué papel van a jugar cada uno cuando esto termine? ¿Qué tipo de apoyos van a dar cada uno cuando esto termine? Yo creo que van a ir más que nada por ahí las ideas, ¿no? Evidentemente tienen un montón de cosas más de las que hablar, porque tienen un montón de tareas, pero esta va a estar encima de la mesa y su planteamiento inicial es vamos a resolverlo, pero yo creo que actualmente nadie sabe cómo lo va a resolver. O sea, pueden poner muchas ideas, van a hacer el típico brainstorming, ¿no?, que se llama ahora tan moderno, una lluvia de ideas, pero bueno, la realidad es, vale, fenomenal, vamos a acabar con todo esto. Pero tú qué das, tú qué cedes, tú qué aportas. Y ninguno va a querer ceder, ninguno va a querer aportar más que armas y territorio, que es lo que se quiere quedar cada uno
Palestina. Entonces, yo creo que van a salir de ahí como llegaron o peor, con ideas incluso peregrinas de cómo podrían solventar el conflicto y que se va a quedar eso actualmente en agua de borrajas. Yo creo que no van a encontrar una solución básicamente porque a corto plazo no la tienen. Javier, ¿eres tan pesimista también como veo a Diego? Bueno, había muchas cumbres árabes, musulmanas de la región y evidentemente pues, la gran mayoría no han producido ningún resultado notable, ¿no? Bueno, no hay más que ver la reacción inmediata de los países vecinos de Jordania o de Egipto, que ya han dicho muy claro que su línea roja es que no entre ni un palestino en sus países, ¿no? Entonces, hasta ahí llega la solidaridad árabe, hasta ahí llega la solidaridad musulmana, ¿no? Entonces, desde la barrera y con una cascada de comunicados van a apoyar a Palestina todo lo que puedan, pero ahí va a quedar todo, ¿no? En pura retórica, puro gesto, pura discurso, ¿no? Más allá de eso, yo creo que Netanyahu, antes de la masacre del sábado 7 de octubre, en su discurso ante Naciones Unidas, sí que dijo algo que es interesante. Y yo creo que los tiros estaban yendo un poco hacia ahí antes de que ocurriera esta masacre, que precisamente ha tenido lugar para desbaratar lo que dijo Netanyahu. Netanyahu dijo, los palestinos son el 2% de la población árabe en Oriente Medio. El 98% restante de la población árabe tiene que estar secuestrada por el 2% de palestinos o pueden tener su propia agenda, pueden tener sus propios intereses, pueden tener su propia política. Bueno, los pactos de Abraham, la reconciliación de Israel con estos países árabes bajo el mandato de Trump iba por ahí. Muchos países árabes, en privado, nunca lo van a decir en público, están hartos con los palestinos y con la cuestión palestina. En público no pueden decirlo porque temen la reacción de sus propias poblaciones. Pero a nivel de gobierno están hartos, ¿no? Y a nivel de gobierno les gustaría soltar lastre, y por lastre me refiero a Hamas, al Fatah, y poder llevar a cabo una política exterior libre de la coerción del conflicto palestino. Lo que pasa es que tienen el impedimento del miedo a una rebelión interna en sus propias poblaciones que siguen siendo profundamente pro-palestinas, ¿no? Y yo creo que en algún momento el mundo árabe va a tener que plantearse esa pregunta, ¿no? Los palestinos son el 2% de la población árabe, el 98% restante tenemos que seguir, por así decirlo, secuestrados por el problema específico de ese 2%. Bueno, yo creo que esto es factible, porque no olvidemos que la solidaridad árabe y la solidaridad musulmana tienen las patas muy cortas y dependiendo de quién o qué es lo que ocurra, porque, por ejemplo, China, tenemos los campos de concentración de los uigures y la destrucción de mezquitas y a ningún país musulmán se le ha ocurrido, incluso a los talibanes de Afganistán, romper relaciones con China o tratar de enfrentarse a China, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que poner un poco entre comillas toda esta solidaridad y hasta qué punto es algo forzado un poco por la presión mediática o por viejas costumbres que, pues bueno, son como zombies, ¿no? Que están muertas, pero que realmente ya no tienen una vida propia, ¿no? De esas preocupaciones o esos intereses, ¿no? Hablando de la tensión que hay en el territorio, hoy ha habido esta mañana una noticia que me parece también relevante comentarla con vosotros, que es que ha habido un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos que ha interceptado múltiples misiles cerca de Yemen. Le pregunto a José Luis, ¿qué valoración haces de esta noticia? De que un buque de guerra de Estados Unidos haya podido interceptar esos misiles. ¿Sabemos dónde estaban dirigidos esos misiles? Claro, esa es la circunstancia, porque el Yemen está sufriendo pues una guerra. Sabemos que desde el Yemen pues la guerrilla pro-chií ha llegado de la República Islámica de Irán, que ha utilizado pues, para bombardear un poco las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí y de esa manera intentar contener bueno, pues al ejército saudí que ha estado bueno, pues apoyando, ¿no? al bando contra los hutíes, ¿no? Así que no sabemos si es un intento de reactivación de lo que podría ser un poco todos estos frentes, un poco como se está viendo, una especie de revitalización de diversos conflictos que más o menos se estaban apagando y que ahora podían volver otra vez a tomar fuego con el aire insuflado de Irán un poco desde la lejanía, ¿no?
habrá que esperar información si esto tenía algo que ver y esos misiles podrían ser de largo alcance y por sus características incluso ser lanzados en la cuestión palestina. Lo veo desde luego una aventura, o más bien reavivar un conflicto en un momento también muy delicado, cuando incluso Irán y Arabia Saudí, bueno, pues habían llegado a unos ciertos acuerdos, a unos ciertos equilibrios de zonas de influencia, y por tanto reavivar el problema de los hutíes, ojo, o sea, podía hacerle pensar a Arabia Saudí cómo debe volver a recolocarse a nivel de las alianzas, ¿no? No sé si Diego o Javier queréis también hacer algún comentario al respecto del buque de guerra que habría interceptado esos misiles de Yemen. Yo el único comentario así, no complementario, sino por añadir un poquito más a lo que José Luis ha comentado. Sí, han interceptado uno. ¿Cuántos nos han pasado? Esto es como, estamos hablando que es una zona de paso, de tránsito, de venta de armas que es tan espectacular que cuántos no habrán llegado realmente a destino para iniciar lo que sea. Y no soy pesimista, ¿eh? Bueno, era una broma, pero bueno, simplemente también por destensar un poquito, Diego. Hablando de la tensión en la zona. Sí, claro, por supuesto, Javier, adelante. Yo creo que lo que ha hecho Irán ayer con este buque norteamericano en el Mar Rojo, y también, aunque no lo hemos mencionado, con bases norteamericanas en Irak y en Siria, que han sufrido ataques de drones y de misiles, es usar su vieja receta, que es a la hora de mandar sus recados y sus mensajes a Estados Unidos y a Occidente en general, pues recurrir a sus milicias armadas y entrenadas por ellos, los hutíes en Yemen, las milicias proiraníes en Irak, las milicias proiraníes en Siria, para generar esta tensión, atacar las fuerzas norteamericanas presentes y a la vez cubrirse las espaldas, porque no es Irán directamente el que está lanzando esos misiles, no es Irán directamente el que está enviando esos drones, ¿no? Bueno, es la típica receta de Irán de mandar mensajes, de desestabilizar la posición de Estados Unidos en la región sin implicarse directamente, ¿no? Bueno, en algún momento Estados Unidos se tendrá que replantear si va a aceptar seguir el juego de Irán de que a las milicias proiraníes solo responden atacando a las milicias proiraníes, o alguna vez habrá que hacer algo contra quien arma y financia esas milicias proiraníes. Ahora quería también sacar el tema del Líbano, ¿no? Y de todos esos países, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, entre otros, Rusia también, por cierto, que han pedido ya a sus ciudadanos que abandonen el Líbano o que no viajen al Líbano. Entre ellos, por ejemplo, Rusia, que les ha pedido que no viajen, y luego Estados Unidos, Reino Unido y Alemania les ha dicho que salgan del Líbano. Sabemos que el Líbano ahora, por lo menos la frontera del sur, la que colinda con Israel, está con ataques continuos desde Israel hasta el Líbano a través de Hezbollah. Pero claro, no sé si es que aquí los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, y también de Rusia, están pensando que esto puede ir más allá y que no se quede simplemente en unos ataques en la frontera, sino que vaya a más y acabe afectando a todo el país. ¿Creéis que esto puede pasar y que por eso Estados Unidos, Reino Unido y Alemania y también Rusia han pedido a sus ciudadanos que salgan de ahí? José Luis. Hombre, el Líbano es un país muy pequeño, sus fuerzas armadas pues claramente ya han demostrado en el pasado que no tienen entidad pues para oponerse a ningún grupo de tipo guerrillero. Tenemos toda la experiencia del background de la presencia de la OLP allí, que Israel lo solucionó pues con su operación de limpieza y arrojando a la OLP hasta Túnez. Y entonces, claro, el miedo es que si una milicia como Hezbollah, con influencia en el gobierno libanés, que forma parte de la coalición, ya ha podido rearmar a su milicia, tiene cuadros ya muy profesionalizados con sabor a la guerra, porque ha estado enviando centenares de sus militantes a la lucha en el gobierno de Damasco, y que ahora han vuelto y tienen una experiencia militar en ello, pueden en un momento dado reactivar la frontera norte de Israel para ayudar a Hamas. Puede plantear la circunstancia de que Israel
pues pueda lanzarse y tiene su plan perfecto en el Estado Mayor para volver otra vez a limpiar el Valle de la Bekaa, que es mayoritariamente sociológicamente chií, vamos, la parte sur y luego la parte este, para eliminar las estructuras de Hezbollah al máximo de su armamento militar. Y no sabemos la consistencia que pueda tener unas fuerzas armadas libanesas que en momentos dados de tensión han podido fraccionarse y dividirse en las milicias confesionales de las más de 30 comunidades religiosas en las cuales se divide el Líbano, ¿no? Entonces, eso es un avispero que a poco que lo muevas puede estallar en diferentes y producirse otra vez de nuevo, bueno, pues uno de los agujeros negros violentos que nos puede durar décadas, ¿no? ¿Diego? Sí, a ver, antes de, o en un rato que hemos tenido antes los tres lo hemos comentado, ¿no? O sea, es que estamos en una situación ahora mismo que cualquier cosa puede ocurrir. O sea, yo entiendo que hayan dicho, o sea, y seguramente tengan información, y siguiendo un poco lo que ha comentado José Luis, los servicios secretos tendrán información y efectivamente es un avispero. No olvidemos que el Líbano desde hace ya está demasiado tranquilo. La razón es la tensión continua que se genera también, que tiene con la frontera también con Israel, y eso le ha generado también cierta tensión y cierta estabilidad a su vez. Pero sí que es verdad que claro, es que ahora mismo nos podemos aventurar a decir una cosa que mañana seguro que va a ocurrir otra, no te digo diferente, pero que va a explotar por algún sitio. Y Líbano es quizás en el momento actual el que más papeletas tiene, porque es que a río revuelto el primero el que más peligro tiene, el que más, digamos, elementos incendiarios tiene, desde luego, podemos decir que es Líbano. Egipto lo tienes más controlado, etcétera, etcétera, pero el Líbano, desde luego, es un polvorín. Javier, ¿a Israel le interesaría también, además de todos los esfuerzos que está destinando al sur, también destinarlos al norte? Ya está haciendo ataques, ya lo sabemos, que hay bombardeos constantes en el terreno de la frontera, que Israel ha pedido que se evacúe también esa zona. Pero ¿crees que a Israel le interesaría también otra vez meterse en un conflicto directamente con Hezbollah, también sabiendo que muy probablemente sean o tengan una potencia militar mayor que, por ejemplo, el grupo de Hamás? Bueno, Hezbollah es otra liga comparada con Hamás. Siempre se ha dicho que Hamás era una amenaza táctica para Israel, Hezbollah es una amenaza estratégica, Irán es una amenaza existencial. Pero esas tres amenazas están unidas, porque detrás de las otras dos está Irán, ¿no? La guerra de 2006 en Líbano, la última que Israel ha librado en el país, fue un desastre para Israel, ¿no? La parte aérea de la operación fue muy bien, pero la parte terrestre fue un auténtico desastre y fue un trauma también para las autoridades israelíes, ¿no? Yo creo que a Israel no le interesa ahora mismo meterse en el Líbano, ¿no? Ningún país busca luchar en dos frentes al mismo tiempo, ¿no? Y sobre todo un país tan pequeño como Israel, ¿no? Si las baterías de la cúpula de hierro ya están al máximo de su capacidad con los misiles de Hamás, pues no hay que pensar si Hezbollah se pone a lanzar miles de misiles todos los días, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que por parte de Israel no interesa, ¿no? Interesa más ahora centrar todos sus esfuerzos en aniquilar Hamás y luego ya se verá en un futuro, ¿no? Por parte de Hezbollah, pues Hezbollah yo creo que también tiene que medir mucho lo que está haciendo ahora mismo en la frontera con Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que hay ya una flota norteamericana desplegada en sus costas y hay una segunda flota que va a llegar estos días. Y Estados Unidos básicamente tácitamente se ha comprometido a entrar si Hezbollah entra, ¿no? Con lo cual, pues para Hezbollah sería un poco hacer lo que hizo Hamás el 7 de octubre, pues firmar su sentencia de muerte, ¿no? Porque una cosa es luchar contra Israel, pero otra cosa es luchar contra Israel y dos flotas de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sigo pensando, ya lo dije el viernes pasado cuando estuvimos aquí, sigo pensando que en esta réplica y contrarréplica que estamos viendo en la frontera entre Israel y el Líbano, no veo en el cálculo de los actores muchos alicientes para que se ponga una guerra abierta, aunque no se puede descartar que, claro, en esta réplica y contrarréplica pues se acaba yendo en una escalada descontrolada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que Hezbollah sirve a los intereses de Irán, ¿no? Y Hezbollah es una carta que no creo que Irán quiera quemar ahora mismo en estas circunstancias. Hezbollah está para, si en algún momento las instalaciones nucleares de Irán son atacadas o por si alguna vez el régimen iraní se siente verdaderamente amenazado por un golpe de Estado, por una intervención estadounidense directa, sacar la carta de Hezbollah para incendiar la región, ¿no?
y dudo mucho que quieran quemar ese activo que tienen, esa opción de esa salida de emergencia que tienen por los palestinos o por Hamás, ¿no? Entonces, bueno, estos son los cálculos, pero evidentemente, como ya ha mencionado Diego antes, estamos en una situación en la que, bueno, pues están ocurriendo tantas cosas imprevistas y está habiendo una situación de lanzar intercambio de morteros, de misiles, de infiltraciones en la frontera de Israel y de Líbano, que no se puede descartar que en estos parámetros en los que se mueven ahora, que está más o menos bajo control, ocurra algo, que alguien haga algo de más, que se vaya fuera de control y que lleve a una escalada que yo creo que ninguno de los dos actores en realidad quiere ahora mismo, ni Hezbollah ni Israel. Terminar el programa preguntándoos por algo que no tiene que ver con Israel y que tiene que ver más bien con Argentina, porque este fin de semana tenemos elecciones allí y quería preguntaros un poco cuáles son vuestras sensaciones, qué esperáis que pueda ocurrir, las esperanzas que puede tener también Javier Milei, que hemos hablado mucho de él aquí también, uno de los claros favoritos, muy distinto también a cómo es el gobierno actualmente. No sé cuál de los tres quiere comentar algo, tengo 3 minutitos, así que por favor el que quiera comentar algo al respecto, bienvenido es. Pues no sé, es la gran oportunidad. No, por favor. No, faltaría más. No, es la gran oportunidad de Milei, está poniendo toda la leña en el asador como siendo el más legítimo antiperonista que ha existido un poco en la historia argentina. Hay también Sergio Massa, está haciendo todo lo posible para vender un peronismo aceptable, casi como en el pasado fue Carlos Menem, y como un buen encantador de serpientes, alguien procedente de la UCD Argentina, ¿no? Pues que ha ido evolucionando ideológicamente, pues bueno, o sea, sacar un poco ese abanico de posibilidades, de decir, bueno, soy peronista, pero me llevo bien con Estados Unidos, me llevo bien con el FMI, con los europeos, o sea, un poco dar un poco todo ese background que dispone, ¿no? Y luego la candidata de Macri con su pasado muy atacada por Milei, pues bueno, pues Bullrich tiene un poco la particularidad que hubiera sido una carta, si no hubiese estado Milei, que hubiera podido llevarse pues una gran parte del electorado de Milei, pero las características de actor que tiene Milei se está llevando gran parte del sector más radicalizado del electorado de Macri, ¿no? No sé si querías comentar alguna cosita, pero me queda un minutito, como mucho. No, yo simplemente me uno a José Luis en el sentido de que es el cambio. Para mí creo que estas elecciones, creo que va a haber un cambio importante, si no lo llamamos una sorpresa. Creo, tanto por uno como por otro, Milei tiene, con todo el actor que puede ser, es un serio candidato a hacerse con la presidencia. Y el tiempo de todos, geopolítica. Javier Gil, José Luis Orella, Diego Pitaers, como siempre, un placer contar con vosotros. De verdad es un gusto escucharos y analizar lo que está pasando en Israel y en general en el terreno geopolítico en el mundo. Gracias, que paséis buena tarde y buen fin de semana también. Igualmente. Bueno, nosotros hacemos una pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta para contarles más información sobre los mercados y actualizar cómo están cotizando también los mercados de renta variable.